uso de los salmos en nuestra adoración. Hemos cantado hace un momento, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y eso está basado en el Salmo 23. Así que así como la iglesia primitiva lo hacía, nosotros también nos enfocamos en los salmos como parte de nuestra alabanza y nuestra adoración al Señor. Ahora, ¿qué significa la palabra salmos? ¿Qué significa la palabra salmos? Hay dos palabras, una es una palabra hebrea que es la palabra tehilim, que significa cánticos de alabanza, y la otra es una palabra griega que es la palabra salmoi, que significa cánticos con acompañamiento de instrumentos de cuerda. Entonces la palabra salmo significa básicamente eso, cánticos de alabanza con instrumentos de cuerda para adorar al Señor. Muchas veces nos referimos a los salmos como los salmos de David. Sin embargo, de los 150 salmos que tenemos en la Biblia, 73 son de autoría del rey David. Hay unos 50 salmos que son anónimos, que no tenemos el nombre del autor, pero hay varios salmos que le pertenecen a Coré, a Moisés, a Asaf, a Salomón, a Etán, a Emán, etcétera. La mayoría de los salmos sí son de David, pero hay unos cuantos que pertenecen a otros autores. Muchos de los salmos se encargan de expresar la fe y las emociones del autor cuando está pasando por un periodo de prueba, un periodo de angustia. Casi siempre que vamos a los salmos, descubrimos la emoción, los sentimientos de los autores. Será por eso tal vez que cuando nosotros nos sentimos, ¿verdad?, un poco cargados, un poco preocupados, sin rumbo, deprimidos quizá, una de las primeras cosas que hacemos es ir a los salmos, porque encontramos en los salmos una respuesta aún para nuestro estado emocional. Algo más que hay que decir en cuanto a los salmos es que muchas veces los salmos se dirigían al músico principal, como sucede con el Salmo 12, por ejemplo. El Salmo 12, si ustedes miran debajo del título, va a decir al músico principal sobre Seminit, Salmo de David. ¿Por qué razón se refiere al músico principal? Porque habían músicos en el pueblo judío que se encargaban justamente de tomar los salmos y de ponerle música para que puedan servir a la alabanza y a la adoración. Ese es el caso del Salmo 12, que es el salmo que vamos a estudiar en esta mañana, y yo les pido que tengan sus Biblias abiertas ahí en el Salmo 12, porque junto con el Salmo 9, 10, 11, 13, 14 y 15, el Salmo 12 pertenece a un grupo de salmos. Podríamos decir que están enmarcados dentro de un paquete de salmos, donde casi todos estos salmos, del 9 al 15, son salmos de corte profético. Algunos comentaristas han dicho, por ejemplo, que el Salmo 12 contiene una profecía que se cumplirá al final de los tiempos, en el periodo de la gran tribulación, cuando a Israel le toque pasar por ese periodo. Pero es una forma de interpretar, de ver el Salmo 12. Creemos que el Salmo 12 tiene una aplicación muy práctica, muy directa para cada uno de nosotros. Y vamos a leer el Salmo 12 entonces en esta mañana. Les voy a pedir que tengan su Biblia abierta allí, porque este salmo va a ser el objeto de nuestro estudio en los próximos minutos. Dice así la palabra del Señor, Salmo 12. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros, ¿quién es Señor de nosotros? Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová. Pondré en salvo al que por ello suspira. Las palabras del Señor son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Tú, Jehová, los guardarás,
De esta generación los preservarás para siempre. Cercando andan los malos, cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Este es el Salmo 12. Cuando uno lo lee a simple vista, de verdad una lectura muy rápida, no encuentra muchas de las enseñanzas con claridad que el texto tiene para nosotros. La primera pregunta que tenemos que hacernos es ¿cuál es el tema del Salmo 12? Y cuando lo leemos con detenimiento descubrimos que el Salmo es un llamado de auxilio, es un grito, es un llamado de socorro que hace David porque el pueblo de Israel ha perdido la santidad de Dios. Y esa pérdida de la santidad de Dios se ve reflejada en la forma en que el pueblo hacía uso de su hablar. Es decir, el Salmo 12, el tema del Salmo 12 tiene que ver con un grito de auxilio, un grito de socorro que hace David por una razón. El pueblo de Israel perdió. ¿Cómo se expresa esa pérdida de la santidad? Por la forma como el pueblo de Israel hablaba y hacía uso de un mal hablar que produjo daño a la nación de Israel. Los versículos del 1 hasta el 4 van a enmarcar la angustia del salmista porque el pueblo había caído en una falta de santidad en su hablar. Por eso es que empieza el versículo 1 diciendo, salva, oh Jehová. Expresa el dolor del salmista. Expresa la angustia del salmista, porque el pueblo de Israel había perdido su santidad. Y hay una serie de descripciones que hace el salmista de la condición espiritual del pueblo de Israel. ¿Cuáles son esas descripciones que encontramos en el Salmo? Bueno, en el versículo 1, lo primero que el salmista va a decir es que se acabaron los piadosos. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos. No hay más gente piadosa, dice David. No hay más gente que busque a Dios. Lo contrario a una persona piadosa es una persona impía. Es alguien que ha dejado la piedad. Es alguien que ha dejado la santidad. Y lo que David está diciendo, expresando con dolor en el corazón, Señor, sálvanos, porque no hay más piadosos. No hay más piedad en el pueblo de Israel. David está describiendo una situación terrible en la nación de Israel. Se habían olvidado de Dios, se habían vuelto impíos, se habían vuelto pecadores. Era una situación trágica para el pueblo de Israel. Qué interesante porque cuando uno va al Nuevo Testamento, descubre que el apóstol Pablo le dice a Timoteo en una de sus cartas, ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Esa piedad del Nuevo Testamento que es ganancia para el cristiano, el pueblo de Israel la había perdido. Al punto que David, con todo el dolor de su corazón, tiene que decirle al Señor, salva a tu pueblo, porque se acabaron los piadosos. Qué tragedia más grande, que en el pueblo de Israel no haya más gente piadosa, sino que muy por el contrario, se haya llenado de gente impía, alejada de Dios, que ya no caminaban en el camino de la santidad. Pero inmediatamente aparece la segunda descripción en el versículo 1. No solamente se acabaron los piadosos, sino han desaparecido los fieles de la tierra. Esta es la segunda descripción que hace el rey David. No hay más fidelidad en el pueblo. Noten que el salmista está diciendo, desaparecieron los fieles. ¿Qué quiere decir esto? Que en un momento en Israel hubo gente fiel. Que en un momento hubo gente que vivía en santidad,
que hacían la voluntad de Dios, pero que ahora se habían convertido en infieles. Desaparecieron, ya no estaban más. Está hablando de personas que amaban a Dios, está hablando de personas que eran obedientes, está hablando de personas que habían decidido vivir en santidad, pero que ahora cambiaban su estilo de vida y se volvieron infieles. Ya no había piadosos, ya no había fieles. Sin duda, una situación trágica para el pueblo de Israel. Y cuando hablamos de fidelidad, estamos hablando de lealtad, estamos hablando de honradez, estamos hablando de nobleza y de integridad. Siempre que se trata el tema de la fidelidad, se supone la existencia de un pacto entre dos partes, un compromiso, una alianza entre dos partes. Dios había hecho un pueblo con Israel, un pacto con Israel. Había prometido al pueblo de Israel sus bendiciones. Había prometido al pueblo de Israel que si ellos eran obedientes, iban a recibir la bendición de la obediencia. Pero Israel se apartó de Dios, se rebeló contra Dios, al punto que el salmista tiene que decir, desaparecieron los fieles, no están más. Y creo que esto debe llevarnos a nosotros a una reflexión y a una pregunta. Porque la iglesia es el nuevo Israel. Y se supone que en la iglesia los creyentes debemos ser piadosos y fieles. Pero yo me pregunto si a veces el corazón de Dios no se angustia como se angustió el corazón de David. Y Dios se pregunta, ¿dónde están los piadosos? ¿Dónde están los fieles de la iglesia de San Felipe? No vaya a ser que Dios tenga que decir, desaparecieron los piadosos, desaparecieron los fieles, se acabaron, no están más. Cuando hablamos de piedad, cuando hablamos de fidelidad, no estamos hablando de una actitud mística del cristiano. No estamos hablando de golpearnos el pecho como la tradición religiosa nos ha enseñado, ¿verdad? Debido al trasfondo religioso en el cual vivimos nosotros en nuestro país, que el misticismo, la piedad tiene que ser disfrazada de golpearse el pecho, de una actitud de aparente religiosidad, hasta cambia la forma de caminar, hasta cambia la forma de hablar. Eso no es piedad. Cuando hablamos de piedad, estamos hablando de carácter. Estamos hablando de corazón. La piedad tiene que ver con la integridad. La fidelidad tiene que ver con la obediencia, antes que con una postura, por muy mística y espiritual que pueda parecer. Se acabaron los piadosos, desaparecieron los fieles. Yo te pregunto en esta mañana, ¿eres tú un cristiano piadoso y fiel delante del Señor? No hablo delante de los demás, porque vuelvo a repetir, todos podemos aparentar piedad, pero lo que Dios quiere es que esa piedad parta de un corazón obediente y en santidad, que esa fidelidad se exprese y brote de un corazón que ama al Señor. David expresa un clamor terrible, terrible, salva Señor, se acabaron los piadosos, no hay más. Han desaparecido los fieles. Sálvanos. Es la angustia de un hombre que conoce lo que significa vivir en santidad. Ahora, ¿cómo se expresa estas descripciones que ha hecho el salmista? ¿Cómo se expresa la expresión de la piedad o de la falta de piedad y de la falta de fidelidad? De dos maneras. Lo dice el versículo 2. En primer lugar, por medio de la mentira. El Salmo 12, versículo 2 va a decir, habla mentira cada uno con su prójimo. Lo que el salmista nos está diciendo es que la impiedad y la infidelidad del pueblo se están expresando en el hecho de que el pueblo se había acostumbrado a hablar mentiras. Es interesante que David aquí no está mencionando un pecado escandaloso. Él no está hablando de un pecado grotesco.
Él no dice que el pueblo se ha vuelto impío e infiel porque cayeron en la fornicación, porque cayeron en el adulterio o porque cayeron en el asesinato. Él está diciendo, habla cada uno con su prójimo, mentira. Está señalando un pecado habitual en el ser humano, un pecado común, como es la mentira. Y está señalando que es una mentira que la gente habla con su prójimo. ¿Sabes qué significa eso? Que ya la mentira se había institucionalizado en Israel. Era común mentir. Todo el mundo lo hacía. Y David, frente a esa expresión de la impiedad, clama a Dios y dice, sálvanos. Ahora, tú dirás, pero ¿qué hay de malo en mentir? Pastor, hay mentiras blancas, hay mentiras piadosas. Bueno, eso es lo que el mundo nos mete en la cabeza, ¿no? Pero cuando tú vas a la Biblia, descubres que la mentira es mentira y es pecado. La mentira no tiene matices, no tiene colores, no tiene grados. La mentira es un pecado delante de Dios. Y qué interesante que aquí David no está hablando de pecados escandalosos, vuelvo a repetir. Está hablando de la mentira, que viene a ser un pecado tan habitual y tan común en el ser humano. Pero ¿sabes una cosa? La mentira tarde o temprano golpea al mentiroso. Tarde o temprano se revela. Hay una historia de 4 estudiantes de la universidad que un fin de semana decidieron irse de parranda, de fiesta. Y vivían en Europa, cruzaron a otro país y se fueron de fiesta. A pasar un fin de semana inolvidable. Y la pasaron súper. El día lunes tenían examen en la universidad. Pero como estaban tan cansados, decidieron quedarse en ese país un día más. Y dijeron, cuando lleguemos vamos a decirle al profesor una mentira. Y no se les ocurrió la mejor idea de decirles, profesor, nosotros estábamos regresando para dar el examen, pero se nos bajó una llanta del auto. Denos otra oportunidad para dar el examen. Después que la habían pasado de maravilla, estos jóvenes fueron donde el profesor, y el profesor, buena gente y con mucha sabiduría, les dio una oportunidad de rendir el examen. El examen que no habían rendido porque según ellos se les había bajado la llanta del carro. El profesor les dio un examen a cada uno y los puso en 4 salones diferentes. Eran 2 preguntas. La primera pregunta era relacionada con el curso. Y los estudiantes, cada uno en su salón, al responder la primera pregunta, dijeron, esto va a estar fácil. Y la primera pregunta valía 5 puntos. La segunda pregunta valía 95 puntos. ¿Saben cuál fue la segunda pregunta? ¿Cuál fue la llanta que se les bajó? Ya se imaginan las respuestas, ¿no? La mentira es como un boomerang que regresa donde el mentiroso y tarde o temprano lo captura. La palabra del Señor nos exhorta repetidas veces a no mentir. ¿Te acuerdas cuando en Colosenses el apóstol Pablo va a decir, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre? ¿Te acuerdas con en Efesios Pablo va a decir, por lo cual, dejando la mentira, hablad cada uno verdad con su prójimo? El Salmo 34 va a decir, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. El libro de Proverbios va a decir que hay varias cosas que Dios aborrece, entre ellas la mentira. No pensemos que la mentira es un pecadillo menor que a Dios no le interesa. Aquí David no está hablando de pecados grotescos. Está diciendo que el pueblo perdió la santidad. No hay piadosos, no hay fieles, porque había mentirosos. Pero lo segundo que dice, la segunda descripción o expresión de esta descripción, es lo que él llama los labios lisonjeros. Dice la última parte del versículo 2 del Salmo 12. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. ¿Qué cosa es la lisonja? La lisonja es la adulación que se hace a una persona con el fin de conseguir un beneficio,
con el fin de quedar bien con esa persona. Es lo que en nuestro lenguaje criollo diríamos la sobonería, ¿no? Eso es la lisonja. Es interesante que la lisonja en el Salmo 12 está asociada con la doblez de corazón. Y está hablando de una falta de sinceridad cuando uno se expresa. ¿Te das cuenta que David está hablando del uso que hacemos con la lengua? Otra vez, no está hablando de pecados escandalosos, como nosotros quizá podemos tildar a ciertos pecados. Está hablando del pecado de la lengua, del hablar. Mira lo que dice en el Salmo 5, en el versículo 9. Allí nomás dando vuelta a la página. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta. Con sus lenguas hablan lisonja. Está hablando de la falta de sinceridad. Está hablando de una alabanza interesada, hipócrita, de una adulación que se hace con el fin de recibir un beneficio. ¿Y sabes por qué Dios prohíbe la adulación? Porque cuando tú adulas a una persona, estás quitándole la gloria a Dios. Estás quitándole la gloria que merece el Señor. El que hace lisonjas no es cristocéntrico, es antropocéntrico. Está enfocado en el hombre. Entonces aquí el cuadro del Salmo 12 es un cuadro trágico. David está clamando a Dios, salva, Señor. No hay piadosos, no hay fieles. ¿Y por qué no hay? No porque han caído en la fornicación, no porque se han vuelto adúlteros, no porque han matado a su prójimo. No hay santidad porque están hablando mentiras, están haciendo mal uso de su hablar, de su lengua. Salva, salva por eso. Y lo terrible es que el salmista presenta cuál es el juicio de Dios para aquellos que han caído en un mal uso de su lengua. Y en el versículo 3 lo señala claramente. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. ¿Cuál es el juicio? Destrucción. Está hablando de juicio, está hablando de castigo, está hablando de muerte. ¿Para quiénes? Para los que hablan lisonjas. Y no solamente los que hablan lisonjas, porque inmediatamente dice la lengua que habla jactanciosamente, o sea, el orgulloso. Tú me dirás qué tiene que ver el hablar con el orgullo. Tiene mucho que ver. Si has notado el versículo 2, se asocia a los lisonjeros con la doblez de corazón. Porque tarde o temprano, tu hablar va a expresar lo que hay en tu corazón. Tarde o temprano, tu forma de hablar, el uso de tus palabras, va a expresar el orgullo que hay en tu corazón. El orgullo nace en el corazón, pero se expresa en el hablar. Se expresa en la manera como nos comunicamos con los demás. Fíjate hasta dónde llega el pueblo de Israel. Mira el versículo 4. A los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros, ¿quién es Señor de nosotros? O sea, ¿qué era lo que esta gente decía? Esta gente decía, no necesitamos de Dios, el hablar es de nosotros, por nuestra lengua vamos a triunfar, ¿quién es Señor de nosotros? ¿Quién se va a poner delante de nosotros? No discutan conmigo, yo tengo la razón, yo nunca me equivoco. A tal punto había llegado el hablar del pueblo que decía, damos a Dios. Eso se llama orgullo, porque siempre un corazón orgulloso se va a expresar en el hablar. Hay una versión que dice, que traduce el versículo 4 de esta manera: con tener boca nos basta, nuestra lengua nos defiende. ¿Quién se atreve a darnos órdenes? Eso era lo que decía el pueblo de Israel. No necesitamos de nadie, ni de Dios. ¿Quién se atreve a decirnos cómo tenemos que comportarnos? ¿Quién se atreve a decirnos cómo tenemos que caminar? ¿Quién se atreve a decirnos lo que tengo que hablar?
Con tener boca nos basta, decía el pueblo de Israel. La Nueva Versión Internacional traduce: venceremos con la lengua. En nuestros labios confiamos. ¿Quién puede dominarnos a nosotros? ¿Te das cuenta? Cómo ese hablar no era otra cosa que una expresión del orgullo anidado en el corazón. Por eso es que David expresa ese clamor: salva, Señor. No hay piadosos, no hay fieles. Están haciendo mal uso de la lengua. ¿Por qué razón? Porque hay orgullo en el corazón. La traducción en lenguaje actual dice: con esa gente que dice, lo que nos sobra es lengua. Sabemos hablar muy bien, nadie podrá dominarnos. ¿De qué está hablando el salmista? Del orgullo en el corazón que se va a expresar en el hablar. Y la pregunta para nosotros en esta mañana es: ¿cómo es nuestro hablar con los demás? ¿Qué hay en mi corazón que se expresa en mi hablar con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con mis padres, con mi vecino, con mi jefe, con mis compañeros de trabajo, con mis compañeros de estudio? ¿Qué cosa está brotando de mi corazón que se expresa en mi hablar, que no es un hablar santo y que está haciendo daño a los demás? Cuando estás conduciendo tu auto y de pronto se te atraviesa un carro o una combi y te saca de tus casillas porque sientes que vas a chocar en ese momento, ¿qué salen de tus labios? Cuando estás en un momento airado, en una discusión con la persona que más amas, ¿qué brota de tus labios? No vaya a ser que Dios diga: ¿dónde están los piadosos? ¿Dónde están los fieles de San Felipe? ¿Te acuerdas cuando el Señor le dice a los fariseos en Mateo: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Lo que tú dices ha sido gestado en tu corazón. Lo que tú expresas con tus labios es algo que ha sido desarrollado ya por tiempo en lo más profundo de tu corazón. Si tú llenas tu mente y tu corazón de banalidad, de frivolidad, tu hablar va a expresar esa banalidad y esa frivolidad. Si tú llenas tu mente de la palabra de Dios, tu corazón de la palabra de Dios, tu hablar va a expresar la palabra de Dios. Es una ley espiritual, no hay que darle vuelta. Cuando yo converso con alguien y escucho algo que no está bien, inmediatamente me pregunto: ¿qué habrá en el corazón de este hermano? ¿Qué habrá en el corazón? Porque de lo profundo del corazón habla la boca. Lucas va a decir: el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo que es bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro, saca lo que es malo. Porque de la abundancia del corazón habla su boca. Así que aquí pregúntate en esta mañana: ¿cómo es tu hablar? El juicio de Dios es para aquellos que no cuidan su corazón, que hablan mentira, que hablan lisonjas y que manifiestan orgullo. Y como bien dice José Luis Navajo, el orgullo es como el mal aliento. Todos lo notan menos el que lo lleva. Así que cuidado con lo que hay en el corazón. Eclesiastés va a decir: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú estás en la tierra. En la mucha palabra no falta el pecado, dice Proverbios. El Salmo continúa y en el versículo 5 empieza a hablar de los pobres. Y yo le decía a mis pastores el martes pasado, cuando estaba compartiendo con ellos este Salmo, le decía: no sé qué hace el versículo 5 en ese Salmo, porque parece que fuera un paréntesis, parece que no tuviera sentido, porque de pronto empieza a hablar de los pobres, por la opresión de los pobres,
por el gemido de los menesterosos. Ahora me levantaré, dice el Señor, pondré a salvo al que por ellos suspira. ¿Qué tiene que ver este tema de los pobres y los menesterosos con el mal hablar? Bueno, el salmista quiere señalar que un corazón orgulloso, que una lengua mentirosa, siempre va a atacar al más pobre, siempre va a atacar al más necesitado, al que es más vulnerable. ¿Te acuerdas cuando los profetas denuncian que algunos de los ricos vendían en balanzas adulteradas y les robaban a los pobres? Es una forma de mentira, es una forma de engaño. Y el salmista por eso encuadra ese versículo 5 en todo ese pasaje, donde habla de la pérdida de la santidad en el hablar. Sin embargo, Dios promete salvación y promete protección al necesitado, no por ser necesitado, no por ser pobre, sino por el hecho de buscar a Dios. Pero mira cómo termina el Salmo 12. A partir del versículo 6 empieza el contraste entre el cielo y la tierra. Dice el versículo 6, las palabras de Jehová son palabras, ¿cómo? Limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. ¿Qué es lo que hace el rey David? Empieza a poner el contraste entre el cielo y la tierra, entre lo incorruptible y lo corruptible, entre lo santo y lo pecaminoso. Si las palabras de los hombres son mentira y son lisonjas, las palabras de Dios son palabras limpias. Y empieza entonces a marcar el contraste. Ahora, no solo quiere decir que las palabras de Dios son palabras santas o palabras limpias. Lo que está diciendo el salmista es que esas palabras pueden hacernos santos a nosotros. Pueden limpiarnos del pecado a nosotros. Pueden limpiarnos de la impiedad y de la infidelidad de la cual ha hablado en los primeros versículos. Y el salmista toma como ilustración algo que era conocido para el judío, la plata, un metal precioso. ¿Qué va a decir? Dice el versículo 6, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. La plata, para que perdiera todas sus impurezas, tenía que ser purificada en el fuego. Y cuando dice purificada 7 veces, está hablando de la perfección. El proceso repetido 7 veces hace que en la plata no quede absolutamente ni un residuo de suciedad. Por eso dice, las palabras del Señor son así, son limpias. No hay nada que las contamine. Y el Salmo termina con la promesa de cuidado y protección para aquellos que caminan tomados de la mano del Señor, dejando que la santidad de Dios purifique aún su hablar. Yo te pregunto, ¿estás dejando que las palabras de Dios gobierne todo tu ser? ¿Gobierne tu hablar? ¿Gobierne tu corazón? ¿Cuánto tiempo pasas con la palabra del Señor? ¿Estás estudiando en la escuela bíblica la palabra de Dios? ¿Estás estudiando la palabra del Señor en la célula, en los ministerios? ¿En tu devocional diario abres la palabra, meditas en ella? De lo profundo del corazón, habla la boca. Tu hablar expresa lo que hay en tu corazón. Es un salmo que es un grito de auxilio que hace David ante un pueblo que se estaba rebelando, no con pecados grotescos, simplemente por no hacer un buen uso de su hablar. Yo te pregunto, ¿cómo es tu hablar? Cuidado con la mentira. No hay mentiras blancas ni negras. Cuidado con la mentira. Cuidado con el chisme. El chisme también está enmarcado dentro de este hablar. Ay, no, pastor, es que yo quiero saber qué le pasó a la hermanita para orar por ella específicamente. Y a veces lo único que hay es un deseo por satisfacer el chisme. Cuidado con el chisme.
Hay iglesias que se han destruido, dividido por un chisme malintencionado. Yo siempre digo, si tu hermano tiene algo contra ti, haz lo que dice la Biblia. Anda y conversa con él. No estés regando lo que el hermano hizo contigo por otro lado. Anda y confróntalo, como dice la palabra. Amén. Así tiene que ser. Cuidado con el chisme. Cuidado con el sarcasmo hiriente. A veces los esposos hacen uso de sarcasmo con la esposa y hieren el corazón de la esposa. A veces la esposa hace uso del sarcasmo y hiere el corazón del esposo. Cuidado con el sarcasmo. Cuidado con la irreverencia. Cuando tus amigos no creyentes empiezan a contar chistes donde se burlan de Dios, ¿qué haces? ¿Lo celebras o marcas distancia? Cuidado con la irreverencia. Cuidado con el doble sentido. Cuidado con las malas palabras, las lisuras, para hablar específicamente. Cuidado con la salamería, la hipocresía. Todo eso tiene que ver con el hablar. Tiene que ver con el uso que hacemos de nuestros labios. ¿Te das cuenta? Y todo esto que se expresa con el hablar, cuando son cosas pecaminosas, provienen de un corazón que no ha sido rendido a Cristo. ¿Cómo está nuestro hablar? ¿Cómo estamos comunicándonos con las personas a nuestro alrededor? Como dice la palabra del Señor, están siendo nuestras palabras sazonadas, están siendo de bendición, hay sabor en lo que hablamos, la gente quiere estar alrededor nuestro porque escucha de nosotros buenas palabras, palabras de bendición, palabra de Dios, o la gente nos rechaza porque lo único que hacemos es quejarnos, chismear, mentir, lamentarnos por la vida, porque ese es otro tema, ¿no? Hay personas que paran toda la vida lamentándose de todo y quejándose de todo. No han aprendido a disfrutar la vida en Cristo. El salmista dice, salva Señor, porque no hay piadosos, porque no hay fieles. ¿Y por qué no hay piadosos y no hay fieles? Porque han perdido su santidad, porque están hablando mal. Que el Señor nos ayude a todos, que nos dé de su gracia para cuidarla sin hueso, como yo le digo, para cuidar la lengua, para cuidar nuestro hablar, de tal manera que de nuestros labios broten palabras de edificación. Amén. Oramos. Oramos. Señor, gracias por el desafío planteado por medio de este precioso salmo que expresa el sentir del rey David, que sin duda es tu sentir cuando tú también no encuentras gente piadosa ni fiel. Señor, ayúdanos a poder cuidar nuestro hablar. Ayúdanos, Señor, a darle el peso que tiene la santidad, aún en la forma en que nos expresamos los unos a los otros. Límpianos de todo pecado y al acercarnos a tu mesa, permítenos, Señor, poder hacerlo con gozo, con satisfacción, con alegría, sabiendo que nos acercamos a la fiesta de la comunión, sabiendo, Señor, que nos acercamos a un tiempo especial que tú nos regalas a cada uno de nosotros. Sigamos con esa actitud de oración mientras nos preparamos para participar de la mesa del Señor. Queremos hacerlo con reverencia, queremos hacerlo con solemnidad. Y voy a pedir a los pastores, por favor, Pastor Pablo, Pastor Alejandro, si pueden pasar la voz también al Pastor Michel, Pastor Ponciano, para que me ayuden en el servicio de la mesa del Señor. Mientras estamos en oración todavía, tal vez hay pecados que confesar, tal vez el pecado de haber usado mal nuestro hablar, traigámoslo delante del Señor.
salmos se encargan de expresar la fe y las emociones del autor cuando está pasando por un periodo de prueba, un periodo de angustia. Casi siempre que vamos a los salmos, descubrimos la emoción, los sentimientos de los autores. Será por eso tal vez que cuando nosotros nos sentimos, ¿verdad?, un poco cargados, un poco preocupados, sin rumbo, deprimidos quizá, una de las primeras cosas que hacemos es ir a los salmos, porque encontramos en los salmos una respuesta aún para nuestro estado emocional. Algo más que hay que decir en cuanto a los salmos es que muchas veces los salmos se dirigían al músico principal, como sucede con el Salmo 12, por ejemplo. El Salmo 12, si ustedes miran debajo del título, va a decir al músico principal sobre Seminit, Salmo de David. ¿Por qué razón se refiere al músico principal? Porque habían músicos en el pueblo judío que se encargaban justamente de tomar los salmos y de ponerle música. Salmos. ¿Qué significa la palabra salmos? Hay dos palabras, una es una palabra hebrea que es la palabra tehilim, que significa cánticos de alabanza, y la otra es una palabra griega que es la palabra salmoi, que significa cánticos con acompañamiento de instrumentos de cuerda. Entonces la palabra salmo significa básicamente eso, cánticos de alabanza con instrumentos de cuerda para adorar al Señor. Muchas veces nos referimos a los salmos como los salmos de David. Sin embargo, de los 150 salmos que tenemos en la Biblia, 73 son de autoría del rey David. Hay unos 50 salmos que son anónimos, que no tenemos el nombre del autor, pero hay varios salmos que le pertenecen a Coré, a Moisés, a Asaf, a Salomón, a Etán, a Emán, etc. La mayoría de los salmos sí son de David, pero hay unos cuantos que pertenecen a otros autores. Muchos de los salmos uso de los salmos en nuestra adoración. Hemos cantado hace un momento, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y eso está basado en el Salmo 23. Así que así como la iglesia primitiva lo hacía, nosotros también nos enfocamos en los salmos como parte de nuestra alabanza y nuestra adoración al Señor. Ahora, ¿qué significa la palabra para que puedan servir a la alabanza y a la adoración? Ese es el caso del Salmo 12, que es el salmo que vamos a estudiar en esta mañana, y yo les pido que tengan sus Biblias abiertas ahí en el Salmo 12, porque junto con el Salmo 9, 10, 11, 13, 14 y 15, el Salmo 12 pertenece a un grupo de salmos. Podríamos decir que están enmarcados dentro de un paquete de salmos, donde casi todos estos salmos, del 9 al 15, son salmos de corte profético. Algunos comentaristas han dicho, por ejemplo, que el Salmo 12 contiene una profecía que se cumplirá al final de los tiempos, en el periodo de la gran tribulación, cuando a Israel le toque pasar por ese periodo. Pero es una forma de interpretar, de ver el Salmo 12. Creemos que el Salmo 12 tiene una aplicación muy práctica, muy directa para cada uno de nosotros. Y vamos a leer el Salmo 12 entonces en esta mañana. Les voy a pedir que tengan su Biblia abierta allí, porque este salmo va a ser el objeto de nuestro estudio en los próximos minutos. Dice así la palabra del Señor, Salmo 12. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo,
Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros, ¿quién es Señor de nosotros? Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová. Pondré en salvo al que por ello suspira. Las palabras del Señor son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Tú, Jehová, los guardarás de esta generación.